La investigación de nuestro cosmos, el descubrimiento paulatino de sus leyes y la contemplación de su fascinante belleza nos lleva a preguntarnos por su origen. ¿Por qué existe el universo? ¿Por qué es tan racional? ¿Por qué es posible la ciencia? La ciencia espera que nuestro mundo sea racional, que pueda expresarse con elegantes fórmulas matemáticas, pero, pensándolo bien, esto no es un hecho trivial. La respuesta de la fe cristiana es que el mundo ha sido creado por un Dios sumamente sabio y bueno que ha querido hacer partícipe a la creación de su perfección. ¿Por qué en todas las culturas la pregunta sobre el origen ha estado siempre tan presente? ¿Qué significa exactamente crear? ¿Qué quiere decir que el mundo proviene de la nada y que en todo momento Dios le comunica su ser? Sabernos creados por un Dios bueno hace que nuestra vida tenga un sentido. No somos fruto de un azar ciego, sino del amor. El concepto de creación es mucho más rico y complejo de lo que solemos pensar. Para adentrarnos en él, nos dirigimos al monasterio cisterciense de Poblet, para hablar con su prior, el padre Lluc Torcal, físico y filósofo. Las culturas antiguas también han estado preocupadas por lo que es el origen del universo, la creación del mundo. Esas culturas han establecido como origen del universo siempre alguna relación con algún ser mitológico o real que ha dado origen a todo lo que observan, porque en el fondo las estrellas, el sol, el ciclo de la naturaleza, todo esto ha ido preocupando al hombre desde sus orígenes. ¿Por qué existe el sol? ¿Por qué existen las estrellas? ¿Por qué se mueve? ¿Por qué todo gira alrededor nuestro? Son preguntas que desde la antigüedad nos hemos hecho y nos continuamos haciendo. Las explicaciones que han dado estos fenómenos pueden ser más o menos variadas, pero siempre se refieren a algo que ha dado estas entidades, su movimiento, su ser, su forma de proporcionar el nacimiento de la vida en el fondo. Preguntarnos pues por la creación desde las culturas antiguas es entrar en ese mundo más mitológico que en el fondo es el anhelo del hombre para conocer y saber lo que nos envuelve. Crear significa hacer algo absolutamente nuevo de la nada misma. Crear no significa que Dios tuviera algo que digamos una materia preexistente y esa materia le diera una forma, le remodelara, le pusiera algunas condiciones nuevas para que funcionara. Crear es lo que Dios hace y es su acción principal precisamente porque crea precisamente de la nada. Lo que no hay, no existe, entonces Dios de ese no nada, de esa nada, crea la realidad. Esa realidad pero que la crea con capacidad para ser, con capacidad para actuar y con capacidad incluso para reconocerle. La creación de Dios es gratuita, es un don completamente de Dios que no nace de su necesidad, sino de su generosidad, de su amor, y que tiene como sentido, sobre todo, intentar que esa realidad creada de la nada, esa realidad que le da el ser, que le da toda la capacidad de actuar, que es propia de la realidad, a la final reconozca a ese mismo Dios que lo ha creado. Crear, por lo tanto, significa, sobre todo, entrar en una relación con la criatura de dependencia en su ser. Uno de los puntos importantes de nuestra lección es entender lo que significa crear. Algunos piensan que crear es solo el momento inicial en el cual Dios da el ser a todas las cosas, da la vida, la existencia a todas las cosas y Dios como si se olvidara, queda detrás del escenario. Pero crear no es solo eso, crear es dar el ser y hacer que el ser permanezca, es darnos la vida y hacer que esa vida permanezca. La creación es, por lo tanto, un acto continuo de Dios, un acto que se extiende en nuestra historia, en nuestra vida, en nuestro tiempo, porque evidentemente en Dios no hay tiempo. La acción creadora de Dios es la acción que da el ser de todas las cosas, que les da su potencia para actuar, que les da su actividad, que les da su providencia, que les ayuda en todo lo que ellos son, y por lo tanto es una acción que constantemente se realiza, una acción continua en Dios.
Claro que estos son conceptos un poco humanos porque en Dios no hay tiempo, no hay movimiento, por lo tanto esa acción de Dios, que nosotros la pensamos como continua, es de hecho una acción única y simple, una acción que es la que confiere el ser de todas las cosas. Todo esto lo vamos a ver en nuestra lección. Cuando hablamos de creación y de los primeros instantes del cosmos, es fácil mezclar filosofía y teología. Algunos creyentes, entusiastas de la teoría del Big Bang, creen descubrir en ella la demostración científica de la creación del mundo por Dios. Otros, como Stephen Hawking, se esfuerzan en diseñar un modelo de universo sin ninguna singularidad inicial, y ven en ello una ratificación de la no existencia de un Dios creador. Pero, ¿qué relación tienen con la creación divina las teorías científicas sobre el origen del cosmos? Algunos piensan que la creación coincide con el momento inicial del Big Bang, o más bien dicho, que la teoría del Big Bang, esa teoría que intenta explicar el origen y la evolución del universo, ha dado con el momento inicial de la creación. A lo largo de esta lección veremos que, de hecho, estos conceptos no coinciden y que conviene mucho distinguir entre lo que es la acción creadora de Dios de lo que es los resultados de una teoría científica. El Big Bang como tal es una teoría la teoría que habla del Big Bang nos explica un poco cómo ha sido la evolución y el origen del universo desde una pequeña realidad, una fluctuación cuántica que se llama, que ha explotado y ha dado toda la riqueza de la realidad. Pero ¿es eso crear? Crear no significa más bien depender en el ser. Veremos pues a lo largo de esta lección cómo estos conceptos se tienen que poner cada uno en su sitio para entender que con la teoría del Big Bang lo que de hecho hemos explicado es sí la evolución del universo y cómo el universo ha nacido, pero no qué significa crear. Stephen Hawking ha dicho que podía encontrar la prueba, digamos, científica de la no creación del universo por parte de Dios, porque es capaz de demostrar modelos de la creación, de la evolución del universo, con un tiempo no cero, digamos, con un instante no cero. Esto, aunque sea verdad así, no contradice en absoluto la creación. Veremos en esta lección qué significa crear y, por lo tanto, cómo esta objeción que da Stephen Hawking al problema de la creación por parte de Dios es un problema ilusorio. Veremos también muy concretamente que la creación puede ser tanto con un tiempo cero como eterna. Esto lo demuestra Santo Tomás ya hace muchos siglos, de forma que no es ningún problema entender que haya un tiempo cero o no lo haya. El hecho de que exista un tiempo cero es una cuestión de fe, con lo cual no hay ninguna teoría científica o racional que pueda contradecir este hecho. Intentaremos pues entender en esta lección, en estas preguntas que nos estamos haciendo, por qué la propuesta que Stephen Hawking da no es realmente una contradicción a la teoría de la creación por parte de Dios. El Concilio Vaticano II nos enseña que la realidad es dependiente de Dios y a la vez autónoma. Esto concorda perfectamente con todas las teorías de la creación que nos hablan precisamente de Dios como creador, del ser como aquel que da el origen de todas las cosas, pero que precisamente por esa causación de Dios, que es una causalidad primera, da a la vez autonomía a las cosas para que sean aquello que sean y para que actúen en función de aquello que son. Aquí está la distinción entre lo que es depender de Dios en el fundamento, en la raíz de nuestro ser, que somos siempre dependientes de Dios por ser seres creados, relacionados por lo tanto con Dios, de lo que es la autonomía que nos da la realidad de ser creados. Porque Dios cuando crea hace que sus criaturas tengan sus propias leyes, sus propias formas de ser, sus propias formas de actuar. Y eso lo da el mismo Dios por esta dependencia que tenemos, pero que a la vez nos permite ser completamente autónomos, completamente, digamos, maestros de nuestra propia vida, y da a las realidades también creadas, al universo, al mundo físico, también su propia autonomía, para que Él no tenga que estar, de hecho, interviniendo en cada instante como arreglando su obra. Eso es uno de los puntos importantes que la lección de la que estamos hablando ahora nos recordará. Cuando concebimos nuestro cosmos como creación, es decir, como un regalo de Dios a todos los seres humanos, se refuerza en nosotros el deber de respetarlo y conservarlo. La fe en la creación estimula el compromiso ecológico.
Cuando hablamos de medio ambiente, de la creación, mi pensamiento se dirige a las primeras páginas de la Biblia, al libro del Génesis. Y me surgen las preguntas, ¿qué quiere decir cultivar y custodiar la tierra? ¿Estamos verdaderamente cultivando y custodiando la creación? ¿O bien la estamos explotando y descuidando? Cultivar y custodiar la creación es una indicación de Dios dada no solo al inicio de la historia, sino a cada uno de nosotros. Es parte de su proyecto. Quiere decir hacer crecer el mundo con responsabilidad, transformarlo para que sea un jardín, un lugar habitable para todos. Una acción ecológica, digamos, perfecta, es una acción que tiene en cuenta sobre todo el hecho mismo de la creación. Entender la ecología fuera del mundo religioso, desde la creación, es entenderla parcialmente, porque gracias a la creación entendemos que todo lo que tenemos, la naturaleza sobre todo, es un don de Dios que tenemos que sobre todo respetar e intentar pasar a nuestros sucesores con las mejores condiciones que podamos, seguramente mejor de la que las hemos encontrado y si podemos, como dijo, mejor que tal como las hemos encontrado. Si esto lo entendemos gracias al hecho de que Dios ha creado el mundo y nos lo ha dado para que tengamos atención de Él, para que lo cuidemos, para que trabajemos por Él, es fácil entender que la respuesta cristiana a la ecología tiene que ser la que en estos momentos el Magisterio nos está enseñando, intentar proteger al máximo el mundo en el que vivimos para que pueda permitir la vida de nuestros sucesores, de nuestros hijos, de nuestras personas que van a seguir en este mundo en condiciones mucho mejor que las que tenemos ahora. La belleza del cosmos ha estimulado a muchos poetas, como San Juan de la Cruz, a alabar al Dios creador. Oh bosques y espesuras plantadas por la mano del amado. Oh prado de verduras de flores esmaltado, decid si por vosotros ha pasado. Mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando, con solo su figura, vestidos los dejó de hermosura.